Buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad del Atlántico del programa de Química. Mi nombre es Carlos Molina. Mi nombre es Sergio Pino. Nosotros daremos una breve introducción sobre la cromatografía de líquidos y gases. Las técnicas cromatográficas se basan en el principio de retención selectiva y permiten analizar y separar mezclas complejas. La cromatografía es un método de separación donde los componentes se dividen en dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria. La cromatografía líquida es una técnica química analítica que sirve para la separación, identificación y cuantificación de los componentes que se encuentran en una mezcla. En este caso, se separan en sustancias líquidas y este proceso se realiza la cromatografía de líquidos se efectúa con flujo presurizado. Los tipos de cromatografía de líquidos más comunes son cromatografía de absorción líquido-líquido, cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de fase de reserva e inversa, cromatografía de absorción líquido-líquido. La separación en este caso se basa en un reparto del soluto entre la fase móvil y la fase estacionaria. La cromatografía de intercambio iónico. Este tipo de cromatografía se da cuando la fase estacionaria presenta en su superficie grupos ionizados capaces de retener selectivamente a iones de signos contrarios que circulan en la fase móvil. Cromatografía de fase de reserva inversa. La fase estacionaria tiene una naturaleza polar con cadenas hidrocarbonadas, grupos fenilos, y las interacciones que se producen son inespecíficas. Se presenta una descripción esquemática de la cromatografía líquida. La fase móvil es necesaria para transportar las muestras por el sistema de cromatografía líquida. Para crear la fase móvil se necesita una bomba para mover el solvente del matraz a la caneca de desechos. Para medir la muestra se necesita un sistema de inyección para inyectar la muestra en la fase móvil. La identificación y cuantificación de los componentes sucede en la columna. Después de que la fase estacionaria sale de la columna, la muestra va hacia el detector emitiendo una señal en el sitio de adquisición de datos, el cual lo convierte en un cromatograma. Al igual que la cromatografía líquida, la cromatografía de gases es también una técnica analítica que tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia e igualmente se usa como método de separación. En este caso, se separan sustancias gaseosas y este proceso se realiza con base en la absorción de las mismas en una fase estacionaria. Existen dos tipos de cromatografía de gases: cromatografía gas líquido, cromatografía gas sólido. Cromatografía gas líquido. En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria son moléculas de líquido inmovilizadas sobre la superficie de un sólido inerte y la fase móvil es un gas. Además, es usada generalmente en cromatografía de columna capilar. Cromatografía gas sólido. En esta cromatografía, la fase estacionaria es sólida, por lo que la retención del analito se produce a través de procesos de adsorción. La cromatografía gas sólido se utiliza principalmente para separar especies gaseosas de bajo peso molecular. En un equipo de cromatografía de gases encontramos un horno, el cual está compuesto por tres partes: una columna, un inyector y un detector.
El proceso de separación de la muestra necesita de un gas portador o un gas de arrastre, que puede ser argón, nitrógeno, hidrógeno o helio. La muestra se inyecta con una microjeringa en el sistema de inyección, la cual es arrastrada en la columna por el gas portador hasta el detector, que posteriormente pasará a un amplificador que genera una señal registrada por el sistema de adquisición de datos, con la cual obtenemos un espectro llamado cromatograma. Inyector. El gas portador llega a la columna para arrastrar la muestra luego de que ésta es inyectada. Columna. En la columna se encuentra la fase estacionaria, que está compuesta por moléculas de líquido inmovilizadas sobre la superficie de un sólido inerte. En el cromatograma de la parte superior observamos que a medida que son separados los componentes, cada uno sale a una velocidad diferente debido a la polaridad de las partículas y arrojan las señales que componen el cromatograma. Detector de ionización de llama o detector FID. En el detector de llama, el efluente de la columna se dirige hacia una pequeña llama de aire e hidrógeno. Muchos compuestos orgánicos producen iones y electrones cuando se atomizan a una llama de aire e hidrógeno. La detección consiste en la monitorización de la corriente que se produce al captar las cargas. La corriente resultante se mide con un amperímetro. El detector de ionización de llama responde al número de átomos de carbono que entra al detector por unidad de tiempo, de modo que un dispositivo de este tipo es sensible a la masa y no a la concentración.